Bien, en este video tutorial vamos a hacer el algoritmo de entrenamiento para un perceptrón para la materia de servomecanismos y robóticas del Colegio Técnico Salesiano. El algoritmo de entrenamiento es un código que vamos a implementar en MATLAB que va a permitir entrenar a una red perceptrón. Para eso vamos a seguir esta serie de pasos lógicos desde el paso 1 hasta el paso 4 para poder implementar este algoritmo. Vamos a ir a MATLAB y vamos a implementar un algoritmo que me permita entrenar un perceptrón como una función AND de dos entradas. La tabla de verdad de la función AND, cuando tenemos una entrada x1 y una entrada x2 y un valor deseado de salida, es esta que está colocada y la estoy señalando en este momento. El primer patrón de entrenamiento es toda esta fila de valores que vamos a usar para generar el entrenamiento. El segundo patrón es esta fila de acá, el tercer patrón la siguiente y el último patrón, que sería el cuarto, esta que acabo de señalar. Ahora, para poder lograr el entrenamiento hay que tener en cuenta los siguientes pasos. Primero vamos a crear una matriz de pesos sinápticos. Primero vamos a crear una matriz de valores de entrada que la voy a llamar mi matriz X. Para crear una matriz en MATLAB, la matriz genero de esta manera, en donde lo que ponga dentro de las llaves, perdón, de los corchetes, en donde lo que ponga dentro de los corchetes van a ser los valores de las entradas x1 y x2 representados en matriz. ¿Cómo lo hago? Pues bien, para poder representar estos valores de entrada, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir la primera columna de la entrada x1, que sería 0, 0, 1, 1. Entonces escribimos 0, 0, 1, 1, punto y coma. Al momento de yo colocar el punto y coma, estoy generando que se vaya a la siguiente fila, ¿sí? Y genero la segunda entrada, que sería 0, 1, 0, 1, ¿sí? Si yo mando a correr este trozo de código sin el punto y coma al final, yo voy a visualizar en la pantalla de comandos la matriz como está generada en MATLAB. Démosle play y vemos que es una matriz que tiene dos filas, una fila, dos filas, y tiene cuatro columnas. Teníamos una columna, dos columnas, tres columnas y cuatro columnas, ¿sí? Entonces ya tengo mi matriz de entrada. Ahora voy a crear mi matriz de valores deseados T. ¿Sí? Los valores deseados T van a estar colocados de la siguiente manera: 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Si yo mando a correr el MATLAB, en este momento va a aparecer la matriz de una fila con cuatro columnas. Bien, si se dieron cuenta, lo que hice antes no se ha borrado. La matriz X sigue creada. Debajo de esa se ha vuelto a crear otra matriz X y la matriz T, que era lo que habíamos puesto al final. Ahora, para evitar que cada vez que corre el programa se siga almacenando aquí distintos valores, y si se dan cuenta, en el espacio de trabajo también ya tengo creada la matriz T y la matriz X, para borrar tanto el espacio de trabajo cada vez que ejecute el programa y la ventana de comandos, primero yo voy a poner dos líneas de código. La primera, esta línea de código de aquí, lo que va a hacer es borrar el espacio de trabajo cada vez que yo inicie el programa. Y la segunda línea de código va a hacer un borrado de la línea de comandos. Si ustedes se dan cuenta, en la línea de comandos, si yo ingreso el comando para borrar,
se borra absolutamente todo lo que está en la línea de comandos. Y si escribo el comando para borrar todo lo que está en el espacio de trabajo, ustedes van a ver que acá desaparece todo. Entonces cada vez que corramos el programa queremos comenzar desde cero. Le doy a correr el programa y van a ver que únicamente me aparece una sola vez la matriz y el espacio de trabajo, y cada vez que dé de nuevo correr el programa se va a aparecer una sola vez las dos matrices y el espacio de trabajo nuevamente se borrará y se creará con los valores que yo he asignado. Ahora, si yo no quiero que aparezcan las matrices cuando corre el programa, simplemente coloco el punto y coma al final de las líneas que no quiero que aparezcan en la ventana de comandos. Le doy play al MATLAB y van a ver que no aparece nada en la ventana de comandos. Si yo doy acá el borrar el espacio de trabajo y le doy play, ustedes van a ver que solo aparecen las variables en el espacio de trabajo. En otras palabras, estas dos matrices se están creando en el espacio de trabajo pero no se están visualizando. Bien, una vez que tenga ingresado mis patrones de entrenamiento, esta tabla de aquí, yo lo que voy a hacer es crear mi matriz de patrones de entrenamiento, que le voy a llamar P, en donde P va a contener a la matriz X, pero además va a contener a la matriz del bias, ¿sí? La matriz del bias que será formada con el valor de la columna del bias, que es esta de aquí, 1, 1, 1, 1. Recuerden que para el bias la entrada para cualquier valor siempre va a ser igual a 1. Solo el valor del bias será entrenado. Bien. Vamos a quitar este punto y coma para visualizar la matriz resultante, y si ustedes se dan cuenta es de esta matriz de tres filas por 4 columnas. Bien, ahora para no escribir directamente aquí la matriz del bias, yo podría borrar esto y poner una B aquí, sabiendo que el bias que contenga la entrada del bias que siempre va a valer 1, ¿sí? Entonces yo ya tengo igualmente la matriz de patrones P de la misma forma. Bien, ahora vamos a ingresar una matriz, los pesos sinápticos aleatorios iniciales. En la matriz omega sub 0 vamos a ingresar el primer peso omega 1 que vale 0,8, omega 2 que vale 0,5 y el bias que vale menos 2. Bien, estos valores pueden ser escogidos en un rango de entre 1 y menos 1. Si se salen de ese rango no importa mucho, pero hay que tratar siempre que los valores sean pequeños para no estar trabajando con números demasiadamente grandes. En este caso los valores, si se dan cuenta, pueden ser positivos o negativos. Los valores ustedes los asumen como valores iniciales, aleatorios, cualquier valor. Luego de eso vamos a ingresar el número de iteraciones que deseamos. ¿A qué se refiere el número de iteraciones? Aquí, por ejemplo, en la variable iter estoy ingresando un valor de 10 iteraciones. Esto quiere decir que voy a mostrar 10 veces todos estos patrones de entrenamiento, ¿sí? Cada vez que muestre yo los 4 patrones de entrenamiento que tengo en este caso, a eso se le conoce como una iteración o una época, ¿sí? Entonces yo voy a generar 10 iteraciones o 10 veces voy a mostrar todos los 4 patrones de entrenamiento. ¿Por qué? Porque voy a estar intentando que el perceptrón aprenda y me bote un error de 0 para todos los patrones de entrenamiento. Una vez que en una de las iteraciones el perceptrón cometa 0 de error, yo sé que ese perceptrón está entrenado y puedo salir del programa. Ahora, comenzamos el entrenamiento. La variable SEP va a servirme para almacenar el número de errores que comete en cada uno de los patrones de entrenamiento el perceptrón. Con eso yo voy a saber cuándo el perceptrón está entrenado y cuándo no, dado de que si esta variable contiene un valor mayor a 0,
significa que el perceptrón cometió un error en uno de los patrones de entrenamiento. Obviamente si tiene un número mayor a 1, 2, mayor a 0, como 1, 2, 3 o 4, eso significa que dependiendo del número que contenga la variable p, va a haber cometido el mismo número de errores en cada uno de los patrones o en uno de los patrones de entrenamiento. Luego de eso, voy a decir en este bucle for que comienzo desde épocas igual a 1 hasta un número de iteraciones. Las épocas ya habíamos dicho que es cuando yo presento todos los patrones de entrenamiento que tengo a la red perceptrón. En este caso, yo tengo que épocas va a ir desde 1 hasta 10 para repetir 10 veces todos los patrones de entrenamiento mostrados a la red. Luego de eso tengo otro bucle que se va a encargar de generar una época o demostrar los 4 patrones de entrenamiento. Por lo tanto, el bucle comienza desde i igual a 1 hasta la longitud del vector p. El vector p tiene una longitud de 4 porque tiene una longitud de 4 columnas, ¿sí? O sea que yo voy a tener una columna del primer patrón, otra columna del segundo patrón, otra columna del tercer patrón y finalmente otra columna del cuarto patrón de entrenamiento, ¿sí? Entonces tengo que repetir yo el bucle 4 veces para mostrar los 4 patrones de entrenamiento. Comienzo a calcular entonces la red neuronal, la respuesta de la red neuronal siguiendo el siguiente algoritmo. Presentamos el primer patrón a la red y calculamos la salida con esta ecuación de aquí, en donde analizamos la función Harlim o evaluamos la función Harlim en el vector de omegas transpuesto multiplicado por el vector de patrones de entrenamiento. Entonces es justamente lo que estamos haciendo aquí. Evaluamos entonces la función Harlim con el vector de pesos sinápticos iniciales transpuestos multiplicado por los patrones de entrenamiento de toda la primera fila de la primera columna. Todas las filas, estos dos puntos se colocan para indicar que voy a usar todas las filas de la columna i, pero la columna i vale en este momento 1, por lo tanto se va a analizar toda la fila de la primera columna, o sea, este valor de aquí, el 0, el otro 0 y el 1, que sería la primera columna, todas sus filas, ¿sí? Y generamos la respuesta de la red para ese valor de pesos sinápticos iniciales y para ese primer patrón de entrenamiento que mostramos a la red. El segundo paso es calcular el error cometido por la red con esta ecuación de aquí, en donde el error es el valor deseado menos el valor obtenido, ¿ya? Nuestro valor deseado entonces se encuentra en la matriz T, que es la matriz deseada, en la posición número 1. Si yo aquí visualizo la matriz T en la posición número 1, ustedes van a ver que me devuelve MATLAB la respuesta de 0. ¿Por qué? Porque es justamente este valor que yo introducí en la matriz T. Es este valor de aquí, ¿sí? El 0. Bien, entonces él va a calcular el error basándose en 0 menos lo que haya salido de respuesta en la red neuronal. Una vez que calculo el error, yo tengo que actualizar la matriz de pesos sinápticos omega nuevo, que va a ser igual al omega que tenía antes sumado más la multiplicación del error que tengo por p. ¿Ya? Esto se hace dado de que si el error es 1, si yo multiplico 1 por p me va a quedar los mismos patrones. Sumado más los pesos sinápticos, yo encuentro el nuevo vector de pesos sinápticos. Ahora, si el error es menos 1, ya no se va a sumar omega sub 0 más p, sino se va a restar omega sub 0 menos p. Y si el error es 0, prácticamente omega sub 0 va a ser igual a omega sub 0, porque esto se eliminaría si e vale 0. Eso hace que los pesos sinápticos, en el caso de que el error sea 0, no se modifique. Entonces, con esta línea de código yo calculo mis nuevos pesos sinápticos. Finalizado esto, yo pregunto si el error fue mayor a 0 o el error fue menor a 0. Yo lo que hago es sumar más 1 a mi variable EP. Si se acuerdan, la variable EP
almacenaba el número de errores cometidos por la red. O sea que ya si el error me dio en el primer patrón, yo ya almaceno un 1 en la variable EP. Caso contrario, termina la primera repetición del bucle for y continúa la siguiente repetición en donde iba a valer 2. Por lo tanto, aquí yo voy a mostrar todas las filas de la segunda columna de P y eso sería estos patrones de entrenamiento 0, 1, 1 de la segunda columna. Y calculo el error nuevamente ahora, pero con el valor deseado en la segunda posición para poder mostrar el segundo patrón de entrenamiento. Estoy cogiendo esto de aquí, este T, y estoy cogiendo estos dos valores de X1 y X2, si se dan cuenta. X1 y X2 vale 0 y 1 y junto con el bias que vale siempre 1 su entrada. Y calculo y repito nuevamente el proceso. Entonces este bucle se va a terminar cuando yo haya presentado los 4 patrones de entrenamientos para este caso. ¿Sí? Entonces una vez que se termine, si hubo un error, significa que yo debo seguir en la siguiente época o en la siguiente iteración hasta mostrar nuevamente los patrones de entrenamiento, y si hubo un error en uno de esos patrones, yo debería volver a probar con los patrones de entrenamiento hasta conseguir que el error se elimine. Si dentro de las 10 épocas que nosotros programamos el error no se elimina, automáticamente termina de iterar el primer bucle y sale del programa. Y prácticamente los pesos sinápticos no van a ser entrenados. Por lo tanto, yo debería aquí incluso aumentar que MATLAB me muestre el valor de EP. Si el valor de P es igual a 0, significa que la neurona ha sido entrenada correctamente. ¿Sí? Entonces prácticamente ese es el código. Ahora, si en los 4 patrones de entrenamiento el error nunca fue ni mayor a 0 ni menor a 0, significa que nunca se va a sumar esta variable. Y cuando acabe de mostrar todos los patrones de entrenamiento después de esta línea, yo voy a preguntar si el error es 0. Y como si cumple, en el supuesto caso de que lo sea, yo rompo el bucle con esta línea, el bucle principal, este for de aquí, lo rompo con esta línea y con eso salgo inmediatamente del bucle y almaceno en una matriz omega el valor de omega sub 1 y el valor de omega sub 2 o omega 1 y omega 2, ¿sí? Porque estoy extrayendo el valor de la matriz de omega sub 0 en la posición 1, el valor que tiene, que se corresponde al valor de omega 1, en la matriz de omega sub 0, la posición 2, extraigo el valor de omega 2 y eso le guardo en una nueva matriz de pesos llamada omega, ¿ya? Luego de eso genero el bias y el bias lo guardo como omega sub 0 en la posición 3, que justamente contiene el valor del bias ya entrenado. Finalmente muestro en MATLAB el valor de P y si quiero graficar y quiero ver la frontera de decisión y el espacio de decisión junto con los patrones de entrenamiento, yo puedo usar el comando plot pb para graficar las entradas y mi valor deseado en el espacio de decisión, y plot pc para graficar la recta, la frontera de decisión, que depende de los pesos sinápticos omega y del bias B. Entonces, el programa ha sido terminado. Puedo dar correr al programa y ustedes van a observar que efectivamente el error que comete el perceptrón es el número de errores que comete 0, por lo cual ha sido entrenado totalmente y yo veo la recta que está clasificando los ceros que están representados por círculos y los unos que están representados por una cruz. Y puedo decir entonces que el entrenamiento ha sido correcto. Bien, supongamos ahora que yo quiero hacer el entrenamiento para una compuerta XOR, ¿ya? La compuerta XOR, la tabla de verdad de la compuerta XOR es la siguiente. Sí, voy a copiar esta tabla de aquí para poder explicar cómo es la tabla de la compuerta XOR.
Sí, aquí tengo las combinaciones lógicas, pero la tabla de la XOR es un OR exclusivo, ¿sí? O sea que me va a devolver 1 solo cuando uno de los dos sean 1 y en el resto de casos me va a devolver un 0. Sí, por lo tanto la salida deseada cambiaría en este caso por 0, 1 y 1 y 0 finalmente. Si yo corro este programa y muestro los patrones de entrenamiento, ustedes se van a dar cuenta de que el perceptrón no puede clasificar correctamente esto de aquí, dado de que no puedo yo separar los unos que están representados por las cruces de los ceros con una única línea recta, ¿sí? Entonces esta operación XOR es una operación que no es linealmente separable. Ahora, si se dieron cuenta, aquí me está saliendo EP igual a 0. No debería haberme salido igual a 0. Eso es porque aquí hay un error en esta línea. La línea de EP debería estar dentro al comienzo de las iteraciones, no al final. Entonces la línea EP debería estar en este inicio para que al final no salga igual a 0 si es que el entrenamiento no ha sido posible. Yo le doy nuevamente a correr, ustedes van a ver que comete error en los 4 patrones de entrenamiento para esa red, o sea que hay error para los 4 patrones de entrenamiento en la última iteración, que sería en la iteración 10, por lo tanto el perceptrón no puede ser entrenado. Si ustedes regresamos nuevamente a la función AND que tenía estos valores de salida deseados, ¿sí? Ustedes van a darse cuenta que para la función AND sí se puede tener un error de 0 en cada uno de los patrones de entrenamiento y el perceptrón entrena correctamente esa función lógica, ¿sí? Asimismo, si tenemos la función lógica OR, el perceptrón va a poderla entrenar. Bien, finalmente si yo quiero visualizar los patrones, los pesos sinápticos entrenados y el bias entrenado, yo debería debería quitar el punto y coma al final de estas dos líneas para que MATLAB me devuelva el valor de los pesos sinápticos omega sub 1, omega sub 2 y el valor del peso sináptico del bias para clasificar esta función lógica AND con esta recta, con esta frontera de decisión. Espero que haya sido útil para ustedes y nos vemos en el próximo video.